This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos con un homenaje a Frank Bonilla, fundador y director del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, quien durante las últimas décadas trabajó por lograr una mayor presencia de estudiantes latinos en las universidades de Estados Unidos. A continuación, vamos al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, en donde Carmen Boullosa conversa con el reconocido escritor de novela policíaca Paco Ignacio Taibo II. Y finalizamos en el corazón de Manhattan, donde nos damos cita con el arte español más contemporáneo de la mano de varios jóvenes artistas que viven y crean en la ciudad de Nueva York. Y ahora, empecemos recordando a Frank Bonilla. And now our Caribbean report. Puerto Rico, a beautiful little island with a big problem. Today, April 30th, 1945, Chief of the U.S. Tariff Commission, Mr. Dorfman, has suggested the migration of 1 million Puerto Ricans as part of a plan to reduce the population problem on the island. A whole series of catastrophic images were created about the population in Puerto Rico, which made you think it was a place teeming with people climbing like ants on each other's backs. At that time, there were about 654 people per square mile in Puerto Rico. Most of the people that left landed in Manhattan, where the population density was then about 90,000 per square mile. Muy buenas tardes, amigos todos. Mi nombre es Frank Bonilla. Yo trabajo en el Centro de Estudios Puertorriqueños. El centro se constituyó con el esfuerzo de profesores, estudiantes y de personas de todas las comunidades puertorriqueñas de esta ciudad y también de la isla. Una de las cosas que se nos encomendó desde el comienzo fue la tarea de rescatar la historia de las migraciones de todos los puertorriqueños, rescatar la historia desconocida y olvidada de esa experiencia que ha llevado puertorriqueños a tantas partes de este país y a muchos otros lugares. Él veía al pueblo puertorriqueño como un solo pueblo y los puertorriqueños de Estados Unidos como una parte integral del pueblo puertorriqueño. Él veía esa unidad trascendiendo las barreras nacionales o coloniales, porque en el caso de Puerto Rico él veía la relación con los Estados Unidos como un territorio que se había sido anexado por la guerra, ¿verdad? Y él veía esa subordinación política como una característica principal del desarrollo económico en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, como un fenómeno que propulsó la migración a los Estados Unidos. Emigré aquí en el 1925 a Nueva York. Naturalmente, como todos hemos emigrado aquí, la mayor parte, buscando nuevos horizontes, nuevos laureles, creyendo que aquí esto era lo más
grande que había en el mundo, como nos lo contaban allá en Puerto Rico. La experiencia de él en el regimiento militar jugó un papel importante porque ahí tenías una combinación de puertorriqueños reclutados de la comunidad acá en Estados Unidos y puertorriqueños que venían directamente de la isla para servir en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Obviamente cuando esos grupos van allá, ante el resto del mundo son puertorriqueños. La distinción si eres de la isla o nacido acá, para el resto del mundo no importa. La guerra lo impactó muchísimo en el sentido de la necesidad de luchar por la democracia, por los derechos de las naciones y los derechos de los individuos y por salvaguardar lo que él creía era un acervo de la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, a la misma vez veía el tratamiento, cómo los trataban con discriminación y cómo él se sentía que había cierta forma de mantener a los negros, a los puertorriqueños, a otros grupos minoritarios, marginados de posiciones de liderato, siempre los trataban como ciudadanos de segunda clase, aun cuando ellos estaban contribuyendo tanto a la guerra. Yo vine aquí con mi madre y entonces ahí fue que yo pasé trabajo de verdad, porque no tuve esa suerte. Mi aspiración era haber ido a la escuela y después trabajar e ir a la escuela, no pudo ser tampoco. Yo me pasaba días enteros de un extremo de la isla de Manhattan, al otro extremo, caminando sin encontrar nada. Antes de que se fundara el Centro de Estudios Puertorriqueños, había un movimiento que le llamaban de Open Admissions, ¿verdad? Para matrícula abierta para los estudiantes pobres de la comunidad. Y había un grupo de estudiantes y profesores que estaban empujando esa causa en CUNY. Y Frank pudo reconciliar la comunidad y los estudiantes y los profesores que luchaban por los derechos civiles y por el acceso a la educación universitaria, con las aspiraciones programáticas de la Ford Foundation y con la legitimidad académica de CUNY. O sea que fue una persona única, ¿verdad? Y sin su liderato no creo que este centro se hubiera podido crear. Yo trabajé para el periódico La Prensa, trabajé para muchas otras publicaciones de fotógrafo y quisiera seguir diciéndole de lo que yo he visto aquí en Nueva York desde el 25. Inicialmente se quería tener un espacio que atendiera el estudio de la experiencia migratoria puertorriqueña a los Estados Unidos, de la experiencia de esa comunidad que surge inicialmente de la migración, pero luego pasan distintas etapas de generaciones que están acá, y de que esos estudios tuvieran una aportación concreta, directa, a la mejoría de la calidad de vida de esa comunidad. Por eso el trabajo tan estrecho inicialmente entre los investigadores del centro y muchos grupos comunitarios en áreas de educación, de cultura popular y en otras áreas aquí en Nueva York. Este evento es solamente un paso en un trabajo muy largo que todavía nos queda por delante para completar esta historia, para hacerla llegar a todos los que necesitan conocerla. Frank nunca vio la lucha de los puertorriqueños como una lucha por derechos civiles y por reivindicaciones sociales, como una lucha aislada de otros grupos latinos y más aún de grupos en Latinoamérica y etcétera, ¿verdad? O sea que él siempre luchó por la igualdad, por la democracia, por traer justicia social a la comunidad puertorriqueña, pero también a todos los latinos. Y eso, claro, es uno de los legados más importantes de Frank. Vamos entonces a escuchar a Rosendo Acosta y su cuatro.
Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos en esta ocasión un personaje formidable. No sé en realidad cómo presentarlo. Es un escritor muy relevante, muy importante, muy leído, muy querido, muy denostado también, por suerte. Mejor suerte no puede tener un escritor. Ha publicado unos 50 libros. Paco Ignacio Taibo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Nueva York. Cuéntanos rápidamente a qué se debe tu visita esta vez a la ciudad, porque ya te he visto hasta en el aeropuerto, me ha tocado a veces ver el taibaje. Tenía un cruce de cables, tenía la presentación de 2 libros nuevos que salieron en inglés en la Feria del Libro de Brooklyn y este encuentro en el Celebremos México ahora. Se cruzaron y junté con un viaje a Suiza y a Italia y entonces, bueno, vas armando la vida como si fuera un rompecabezas. Oye, Paco, esta antología de narraciones de temas siniestros, por decirles así, exagerar un poco la nota, de la Ciudad de México, cuéntanos un poco cómo quedó armada, cómo tú le eslabonas a tu pasión, la pasión que tienes tú por la novela negra. La idea era que existe una serie que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos que se llamaba Something Noir, algo negro. Entonces, Manhattan negro, Detroit negro, Nueva Delhi negro. Entonces me pidieron que hiciera México DF negro, Mexico City Noir. Y el libro se publicó curiosamente primero en inglés, ahora sale en español, luego en francés, va a empezar a caminar. Pero la antología se publica primero en Estados Unidos. Y era una antología reuní 14 novelistas de la Ciudad de México y hice un larguísimo prólogo para contar el acto criminal en la Ciudad de México. Y el resultado me gusta mucho porque lo que quedó es una antología que es muy diferente a la literatura policíaca que hoy se está haciendo en otras partes del mundo, porque tiene el toque mexicano. ¿Cuál es ese toque mexicano? Perdóname la interrupción, pero yo sí me la quiero saber porque creo que la intuyo, pero... Una abundancia enorme de humor negro usado como exorcismo. Si te ríes del horror, el horror no te toca. Y todos los autores tienen esta manera de entender el horror. Entonces, abunda el humor negro, la primera. La segunda, abunda la experimentación. ¿Experimentación formal? Formal, es una literatura que busca nuevas maneras de contar lo policíaco, es bien poco tradicional la antología. Y la tercera es los 14 que participan en ella están plenamente convencidos de que la literatura negra es literatura social. Entonces, en todos los cuentos, de manera muy explícita, muy abierta, más encubierta, más clara o menos clara, lo que hay es una visión político-social de la Ciudad de México. Creo que es un libro que la Cámara de Turismo no utilizará para promover el DF. Que el que ame la literatura promocionará para ver cómo en realidad sí existe todavía algo que podríamos llamar literatura latinoamericana. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Que tiene otra estética, una estética diferente que la peninsular y que la de otras lenguas. Sí, y no solo eso, sino que además es un libro que te genera la visión que tenemos todos los habitantes del DF, que es una visión de amor y odio, lo cual a mí me parece correcto y coherente con una ciudad tan dura como la Ciudad de México. Entonces, y que siempre hay un poco eso en la literatura, ¿verdad? Sí. El homenaje a la realidad. Y el amor por la ciudad, ¿no? Y las calles y la gente y la sonrisa. Y bueno, algunas historias son muy particulares. Cuenta desde la historia de un novelista de novela policíaca al que el gobierno de la Ciudad de México le encarga que haga un festival en la esquina más peligrosa del DF, bla, bla, bla. La radiografía, de la corrupción. Desde eso hasta la historia de un cura gangsteril en una parroquia de la Ciudad de México, hasta la historia de una prostituta que mata accidentalmente a su hijo y está narrada a partir de la confesión. Bueno, yo creo que hay una gama de historias del DF muy potente y el libro resulta, yo creo que bien interesante. Digamos que hay un corte vertical a la sociedad mexicana o a la sociedad chilanga. Diagonal. Sí, o sea, del Palacio a la Villa Miseria toco todo. Y lo toco no solo en términos de la geografía urbana del DF, sino del lenguaje. La novela viaja de Tepito a Azcapotzalco, pasando por la Condesa, deteniéndose en la Colonia Doctores, recorre el Valle. ¿Hay alguno que vaya a Ciudad de México, Nueva York, como ahora las guaguas aéreas que llamaría Martorell? Procuré que la antología fuera
el DF. ¿Encuentras algunos puntos de contacto entre Nueva York y la Ciudad de México? Yo creo que las ciudades como monstruo se definen a partir de los 2 millones, ¿no? Si ya tienes más de 2 millones, tienes un monstruo urbano. Pero son tan endiabladamente diferentes. Esta es una ciudad marcada por los múltiples guetos que la componen y que al reunirse la vuelven cosmopolita y la hacen ciudad. Y esta es la virtud inmensa de Nueva York, ¿no? Aquí está todo. ¿Y Ciudad de México? No, Ciudad de México es muchísimo más homogénea, yo diría. Aunque las diferencias entre clases sociales también brutales, sean... pero muchísimo más homogénea. La Ciudad de México es la ciudad de una oligarquía ñoña y conservadora y bastante bobalicona, expresada bien por los gobiernos panistas, lo que yo llamaba hace tiempo la narcoburguesía, semianalfabetas culturalmente, que han depositado en sus esposas el transporte de la cultura, self-made, que les gusta mucho presumir de que se han hecho su vida ellos, y luego una inmensa clase media baja, cultivada curiosamente y políticamente rasposa, que es la sal de la Ciudad de México. El sabor de la Ciudad de México. Es la que le da sentido, la que vuelve la Ciudad de México un centro continuo de información positiva, ¿no? De resistencias, de preocupaciones, del no vamos a permitir que... El que la hace una ciudad crítica y combativa, ¿no? Que a mí me fascina, es ese DF. Que no es DF, es lo que llamamos la Ciudad de México, el área metropolitana, ¿no? Reforzaría tu cruzada en la vigencia y la pertinencia y la importancia social de la novela negra, que es, el crimen es un indicador social probablemente como ningún otro. Sí, y además es un elemento narrativo que te permite agarrar el velo y desgarrarlo. O sea, las apariencias, en cuanto se rompen por el hecho criminal, te revelan las esencias de la sociedad. Así es. Muy bien dicho. Paco Ignacio, tengo que hacerte una pregunta que es ritual en este espacio televisivo, en nuestro Nueva York, y es, ¿qué es Nueva York para ti? Soy un amateur neoyorquino potente y trato cuando viajo de pasar por Nueva York. Hay varias ciudades en el mundo que ejercen magia conmigo, una es Venecia, ¿no? Y Nueva York es otra, sin ninguna duda, y es que de alguna manera, una parte del futuro se expresa en esta ciudad, una parte que me gusta, que es la plurietnia. Aquí está todo. Vas por la calle, hago un ejercicio cada vez que vengo a Nueva York, lo hacía con mi padre, salíamos a caminar y decía, aquel nigeriano, segunda generación, vino exilado cuando los golpes militares de los años 60 en Nigeria, y aquel judío polaco de tercera generación se salvó su familia de los nazis de casualidad. ¿Y aquel? No, pues aquel, por favor, aquel poblano, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, esta sensación de que la ciudad es de todo el mundo. La ciudad universal. Una ciudad universal. La ciudad universal. Y eso me atrae profundamente y eso es el futuro. Y me gusta. Ojalá fuera ese el futuro. Sí, lo que pasa es que cuando tocas un poco las contradicciones están ahí. No hay futuros eternamente Walt Disneyianos, ¿no? Están pervertidos, pero bueno, ahí hay una componente que es buena, todos iguales porque todos somos diferentes, ¿no? Y eso me pone de buen humor en Nueva York. Bueno, Paco Ignacio, muchísimas gracias. Te agradezco esta conversación, te agradezco que hayas aceptado la entrevista, te agradezco mucho tu generosidad al expresarte. Mucha suerte con tus 2 libros. Esperemos que en alguna otra ocasión nos visites aquí en este espacio y gracias a ustedes por acompañarnos aquí con Paco Ignacio Taibo. Soy Carmen Boullosa y esto es Nueva York. Hasta la próxima.
It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. The policeman said, I'm here to keep the peace. Es una denuncia hacia la responsabilidad del mundo ejecutivo con la situación que estamos viviendo hoy en día política y económica. Y la segunda denuncia es hacia los medios de comunicación que no están enseñando la sangre para que se vea la agresividad de la guerra que estamos viviendo. Utilizo la energía del momento y la energía que se crea en el performance para hacer la pintura. O sea, la pintura en sí sin el performance no existiría. Busco un equilibrio dentro de la realidad y la imaginación. Ellos tienen el poder, nosotros la noche. Las palabras rebotan en tu cabeza y le dan sentido a la pieza que vomita el spray. Eres una sombra, actúas rápido como los dedos de un DJ. Tu vinilo es la paradoja de una calma tensa. Y entendiste que en cada código de barras se esconden los barrotes de tu puta celda. Recuerda la historia del secuestro de ese avión. El arte más contemporáneo que se está haciendo ahora en el mundo, pues una parte importante la hacen los españoles. Tratar de buscar la españolidad en la creación contemporánea pues es muy difícil, porque la verdad es que no existe. Lo que existen son grandes individualidades que crean. ¿Por qué se crea? Porque si no creas, te mueres, te ahogas, revientas. Este documental, el tema central es de la persona que se va de su tierra y regresa al cabo del tiempo y se encuentra un poco extraño, ¿no? Y el tiempo, la distancia, Nueva York, pues de alguna forma hace que cuando yo vaya por allá y regrese a mi pueblo me sienta un poco como desconectado. Una parte de mí es como que ya no es de ahí, aunque nací, y otra parte de mí pertenece ahí. Y un poco este conflicto entre ser de ahí pero sentirse de ahí o no, es el que un poco pues exploré con el documental. La cámara, todo lo que la cámara graba es como mi ojo, ¿no? Sí, es mi mirada. Entonces es muy, a veces quizás lento, pero contemplativo, ¿no? Buscando un poco de cada momento cotidiano lo más así como especial o más mágico. Nadie es profeta en su tierra. Eso la verdad es que ocurre en España y ocurre en casi todos los países del mundo. Pero sí es cierto que en estos momentos la salida fuera de España para triunfar y para crear, como ha ocurrido en el pasado, sigue estando muy presente. Todo aquel que tiene ese virus que pica y muerde e impide que se desarrolle y exige que se desarrolle acción, que se desarrolle creación, pues lógicamente antes o después aparece por Nueva York. Shifting Gaze es una pieza, es una videoarte instalación sobre la noción de la elección, el deseo y la memoria, siendo la elección el presente, como es el acto, ¿no?, de elegir, y la memoria como esa representación del pasado.
diseñada para 6 monitores con 4 live streamings, donde va a haber música en vivo y videoarte en vivo, con una estructura concebida a priori, con casi un año de trabajo detrás, pero que lo vamos a ver implementado con esa especie de elemento performático, de tener una parte que se hace en vivo. En el Consulado de España hemos hecho una nueva plataforma web que se llama Spain Culture New York. Entonces lo que queremos es meter la cultura española por todos los poros de esta ciudad, invadir Nueva York y que Nueva York nos invada. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuni.tv/Nueva York.